Bien, y tenemos nuestro tradicional coloquio con nuestro amigo y colega Miguel Guerrero. Hoy vamos a hablar de este tema del enfrentamiento entre el Ministerio de Educación y la ADP desde el punto de vista del sindicalismo. Lo que digamos el sindicalismo bueno y el sindicalismo negativo. Y también de la misma postura que muchas veces nuestras instituciones adoptan, de no flexibilizar de un momento a otro, los vemos abiertos a cambios. A veces de esas teniendo la decisiones. razón, por el asunto político. Claro, entonces vamos a hablar de eso y mucho más con don Miguel, como siempre. Encantada de verle. Bueno, mucho gusto de estar nuevamente con ustedes, pero yo tengo que hacer algo que me instruyeron. Yo tengo que felicitarlo. ¡Ay, muy bien! Felicitarlo por su cumpleaños. Gracias, gracias. Que les quedó muy bien eso, don Miguel. Sí. No, y además no son muchos, ¿no? No son No, muchos, no. porque yo cuento a partir de los que me faltan. 55. Bueno, No, ya yo 52. cuento al revés. Tú cuentas del 1 al 10 y yo cuento del 10. Regresiva, ¿cuántas Usted va de veces? reversa, así, mire, así, a lo Michael Jackson. A ti te quedan, a ti te faltan, a mí me quedan. Ay, don Miguel, usted está exagerando. Está buena esa. No, esa está buena. Esa. Me quedan años, no me sobran, me quedan. Hay unos añitos. Bueno, yo creo que ese es un tema Pero fundamental. un privilegio. El ¿El tema- de mis años? Bueno, también el de tus años. Pues ya lo celebramos, no se preocupe que este El país festejo necesita a continúa. Homero Figueroa Sí, el país por necesita a un Homero tiempo. Figueroa por muchos años más. Así Sí. que manténgase ahí haciendo ejercicio y comiendo bien, por favor. Yo necesito al país. Y descansando. Sí, todos lo necesitamos. Homero los necesita. La identidad Correcto. nace, Claro. la identidad personal nace con la identidad Así nacional. mismo. Pero como usted menciona, es súper importante, Homero lo decía al inicio, del tema que se está dando en educación, sobre esta postura de parte del Ministerio de Educación y de los sindicalistas de esa asociación. Mira, hay que establecer primero, tú en el comentario ustedes hablaban de la importancia del sindicalismo en una democracia, ¿no? Que es lo que protege los derechos de los débiles en cierto sentido. El capitalismo, normalmente si no hay un control o una regulación de la actividad económica y de la actividad social, el fuerte se come al pequeño, al débil, ¿no? Sí. Y de ahí la importancia de un sindicalismo basado en los derechos de todo el mundo. Hay veces que el sindicalismo niega un derecho a terceros, pero a mí me parece que la actitud que ha asumido la Asociación Dominicana de Profesores es absurda y va en contra del interés general del país. Yo pienso que algo tan sagrado como la educación, que es lo que finalmente libera a un hombre de las cadenas con que nace, no puede estar sujeto al interés de grupos, de pequeños grupos, porque lo que está en juego aquí es el porvenir de millones de jóvenes que están Así es. tratando de buscar un nuevo sendero en sus vidas a través de la educación. Y en ningún momento hemos visto de parte de la asociación y sus voceros una postura de, ok, mira, puede ser que haya profesores que no estén trabajando. Correcto, Nosotros porque aceptamos sabemos que hay que sanear la estructura, vamos a hacer juntos el trabajo. Esa no es la postura que hemos visto, es Así es. que lo que ustedes bloquearon están Se trabajando, exactamente. que ustedes están equivocados cuando sabemos que aquí la botella se da en todos. forma No, natural. pero además las poner profesiones. en peligro el año escolar en su propio inicio, a mí me parece un abuso de autoridad de parte de la Asociación Dominicana de Profesores, y digo abuso de autoridad porque ellos están en condiciones de hacer exitoso el año escolar y O hacerlo hacerlo zozobrar fracasar, también. sí. Porque la ausencia de los profesores prácticamente inutiliza, ¿no?, el año escolar. Yo creo que algo tan importante como la educación tiene que estar por encima del sindicalismo incluso. Yo creo que eso no significa negarle los derechos legítimos de los profesores que necesitan mejores condiciones salariales, mejores condiciones de vida, garantía y de seguridad para seguir perfeccionando su capacidad para ser mejores profesores y garantizar el éxito de la escuela dominicana. De hecho, los países que han hecho reformas en el sistema educativo, el último caso fue el de México, que tuviste que tenía una zarina del sindicalismo magisterial que era una verdadera mafia. Bueno, por las reformas rompió con eso y llevó flexibilidad y libertad al tema de la contratación
de los maestros en el sistema mexicano. No es que se eliminen los sindicatos, sino que se cree un régimen de libertad de que maestros que no quieran sindicalizarse puedan trabajar en el sistema, que aquí, mira, no se puede. Pero es que el derecho de asociación, el derecho de asociación implica el derecho a no asociarse. Exactamente. Es decir, eso es lógico y es natural. Es decir, yo no puedo ser obligado. Mira, por eso yo nunca me inscribí en ningún sindicato de periodistas. Yo no pertenezco ni al colegio ni al Sindicato Nacional de la Prensa. Yo creo que es un carnet, no, claro. Pero yo no participo. No, y yo creo que es positivo. Yo también. El sindicalismo, pero no obligatorio. Correcto. No obligatorio, porque si me obligan a mí a afiliarme a un sindicato, mañana me van a obligar a afiliarme a un credo religioso y después a un partido político. Sí, al final que ha pasado en nuestra historia. Claro, pero son decisiones que toma cada quien. Es importante ver los números, Lorena, para que la gente vea la magnitud de esto. Son por lo menos 90.000 profesores los que trabajan en nuestro sistema, y estamos hablando entre 3.500 y 4.000 que fueron eliminados. O sea, un 5% de la matrícula. Es mucho, para usted pagarle sin trabajar, pero es muy poco con relación a los maestros que sí están trabajando. Entonces yo veo a la ADP de manera extraña, muy obsesionada con el 5% y olvidándose del 95% que está ahí. Pero eso es responsable. Eso es una lucha interna en el sindicato para garantizarse la permanencia de esa directiva en el gremio. Y todo el mundo sabe que algunos de los escándalos de corrupción más grandes que se han dado en los últimos años en la República Dominicana tienen que ver con la cooperativa de los maestros. Ustedes recordarán que ahí es una de las cooperativas, si no la más fuerte, una de las más fuertes. Una de las más fuertes, tiene más de 11.000 millones en activos. Que también esa es una de las razones de esta protesta, porque esos 4.000 maestros que cobraban sin trabajar, de seguro son parte de la cooperativa, tienen préstamos y tienen eso. O sea, hay un interés corporativo de que las cosas se queden así. Entonces, pero el país no puede permitir. Inmediatamente un grupo de sindicalistas lucha por intereses de un grupo pequeño y no del conglomerado, y encima de eso adopta una postura donde no vemos ninguna intención de reconocer un error, sino de imponer. Claro, entonces estamos viendo un grupo de personas que no está cumpliendo con la función de un sindicato. Mira, sí, el día que se haga aquí un análisis verdaderamente profundo de la capacidad del magisterio dominicano, no serán 5.000 los que van a quedar fuera. No, estamos de acuerdo. Es decir, porque... 5.000 serán los que queden. Sí, porque aquí normalmente el concepto que se tiene del maestro es de la persona que va y frente a un pizarrón coge una tiza y comienza a explicarle a los estudiantes. Un profesor no es eso. Un profesor es una guía del estudiante. Un profesor es una persona que le enseña el camino correcto a un estudiante, que lo enseña a actuar con responsabilidad en una sociedad, que yo creo que esa es la finalidad última y más importante de la escuela, de la educación. Porque no hacemos nada con crear genios en matemáticas y en ciencia si creamos figuras robots en esta sociedad, si sepultamos el humanismo y si no enseñamos a los estudiantes, a los jóvenes que van creciendo y que van a ser los líderes de esta nación, la importancia de actuar con responsabilidad, porque cuando se actúa con responsabilidad es la única y efectiva garantía de los derechos de una sociedad, de un colectivo, ¿no? Y eso es lo que hace falta, gente que orienten a los estudiantes, más que enseñarles Rómulo y Remo, hijos de Rea, fueron arrojados al Tíbet por orden de un tío suyo. Nada de eso, la memorización, eso es importante, el conocimiento de las cosas, conocer el mundo. Trabajamos mucho con la técnica de memorización. Así es. Pero yo creo que el profesor, más que cualquier otra cosa, tiene la responsabilidad de quitarle la venda al estudiante, tratar de que el joven, el estudiante, desde los cursos más bajitos, aprenda a ver el mundo con la amplitud que se necesita ver el mundo. Es decir, que deseche esos sentimientos que afean a la humanidad y que son los culpables de todos los conflictos como el odio, el racismo y todas esas cosas. Y tú fuiste parte de ese sistema, creo yo, que te tocó algo de la escuela ostosiana. Claro. Que en la República Dominicana contamos con un sistema de formación escolar extraordinario, que fue lamentablemente destruido, desmontado. Y tú ves esas grandes figuras generadas por la escuela ostosiana, los grandes nombres de nuestra historia política, literaria, en todo, salido de ese modelo, un modelo que privilegiaba enseñar a razonar. Sí, la duda. Y tú ves la diferencia. La duda. Individuos que pensaban.
la duda, que es la base del conocimiento. Es decir al estudiante, ¿por qué tengo que aceptar esta verdad? Exactamente. ¿Por qué tú me dices la verdad? Y como decíamos la última vez, bueno, a veces la verdad es importante, pero ¿qué hago con ella, no? Y eso es lo trágico. Y esa es la gran cuestión que hay que descifrar y que hay que resolver en el sistema educativo dominicano. Enseñarle a los muchachos a dudar, es decir, a buscar la verdad y el camino por su propio medio. La automatización. Y hay que aprovechar este debate para decir una verdad que yo creo que es inconmovible. Ha llegado el momento de que se reforme ese poder monopólico del sindicato de maestros en el sistema educativo dominicano. Eso no puede seguir porque para mí es una retranca al desarrollo. Bueno, pero tú nada más tienes que ver, por ejemplo, que a pesar de todas las reformas que se han intentado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vamos a decir, estamos hablando de la educación pública, todavía las autoridades se están escogiendo como si fuera un concurso político. De popularidad. De popularidad, cuando se supone que las autoridades académicas deberían ser el resultado de los méritos académicos que acumulan. Por ejemplo, en las universidades norteamericanas usted no va a elecciones. Claro que va a elecciones, pero además tú te viajas, por ejemplo. Yo viajo con frecuencia al interior por el este, ¿no? Porque tengo intereses ahí, una casa, ¿no? De familiar. Y tú ves un carro público o una guagua de transporte público con un letrero atrás de alguien que se está postulando para la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y lo vemos aquí. Incluso para la Facultad de Humanidades, para la Facultad de Medicina. Miguel, vienen a hacer campaña, estos programas como los políticos. Es increíble, eso no puede seguir siendo así. Les voy a pedir entonces que me den 2 segundos porque tenemos a nuestra compañera Leticia hablando ahora del tema del transporte y lo demás. Le queremos dar seguimiento no solo a los vehículos, sino a aquellos que se van en metro y que tienen problemas con las largas filas. Pues Leticia está en la parada Mamá Tingó. Vamos a ver cómo se encuentra en los transeúntes en este punto. Sí, saludos, buenos días, así es. Me encuentro en la parada Mamá Tingó de Villamedia, donde vemos decenas de personas esperando para poder penetrar para poder tomar el metro y llegar a sus lugares de trabajo. Saludos. ¿Toma el metro diariamente? Sí. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar al trabajo más rápido. ¿Cuánto tarda en la fila? Se toma mucho tiempo realmente. ¿Se toma mucho en la fila para llegar al metro? Bastante. ¿Cuánto? Media y 1 hora. Vamos a seguir aquí preguntando a los demás. Señor, ¿se toma mucho tiempo en la fila? ¿Y qué piensa cómo puede mejorar eso? Bueno, que hagan otra puerta. ¿Se toma mucho tiempo? Sí, muchísimo. Hasta 10 y 15 minutos, claro que sí. ¿Llegan tarde al trabajo? Es demasiado incómodo, tiene que arreglar el sistema. Para esperar. Bueno, organizándolo bien. Hemos tardado aquí alrededor de 10 minutos y las personas tienen ya media hora, 20 minutos tardan para poder penetrar y llegar a otra fila que está dentro del metro de Santo Domingo. Estas personas van a distintas vías de la capital, la avenida Churchill, la avenida Lincoln, también al Centro de los Héroes, pero explican que se tardan demasiado para poder llegar a uno de los vagones del metro, a pesar de que salen tempranos de sus hogares para poder llegar a tiempo a sus lugares de trabajo. Aquí me encuentro alrededor de la avenida Mirabal de Villamella. Aquí el tránsito está fluido. Sí, en minutos anteriores pues se tarda un poquito, pero en esos momentos ya ha estado fluido. Autoridad Metropolitana de Transportes pues se mantiene agilizando el tránsito debido a que aquí vienen decenas de personas para poder montarse en el metro. Aquí hasta el momento es todo lo que tengo y de esta manera retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Leticia. Wow, ¿cuánta gente dispuesta a ir a trabajar? Creo que ha sido un éxito rotundo, pero vamos a evitar el fracaso del éxito. Vamos a ampliar la cantidad de vagones para que la gente siga confiando en este sistema. Mira, yo estoy sorprendido. Tengo que reconocer, por ejemplo, que yo en su momento fui escéptico con relación al metro. Yo también. Yo entendía, no por el metro en sí mismo, sino porque había la discusión de si había otra posibilidad. Yo también lo puse por el costo. Pero la verdad es que ha sido muy útil y ha sido un verdadero éxito. Y hay que reconocer que la gente que lo hicieron son gente atrevida en el sentido, en la acepción
no que usualmente la audacia de la valentía de hacerlo. Habíamos tratado muchas propuestas más económicas, no habían dado resultados, sin embargo, increíblemente esta que nos resultó muy costosa, porque estamos de acuerdo con eso, mire cómo se ha mantenido en el tiempo. Bueno, exactamente, pero el metro es universal y todas las grandes ciudades tienen un metro. Algunos funcionan. Lo que pasa es que aquí a uno universal no funciona, usted ve. Entonces uno tenía sí, claro, pero la verdad, mira, de que viéramos los vagones, ya usted sabe, de lado. Frituras, yo llegué a temer eso. Todas esas cosas. O sea, no, al principio había, tú te parabas, por ejemplo, frente a una estación y tú no veías salir a nadie. Al principio, ¿no? Que la gente tenía duda. Yo, como vivo cerca de por ahí, yo no sé si ustedes han coincidido, el semáforo lo ha parado ahí en la intersección de las avenidas Abraham Lincoln con John F. Kennedy, ahí donde está Santo Domingo Motors, ahí frente al mall ese, que bellísimo, hay una estación del metro. Un día me tocó parar el semáforo y comenzó a salir gente. Y tú te sorprendiste. Oye, yo dije, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué fue? ¿Qué lío y era como a las 5 de la tarde, que se supone que la gente no está yendo ya a su trabajo, que está saliendo. Y yo decía, bueno, pero ¿cuántas fábricas puede haber del otro lado? ¿No? Porque venían del oeste hacia el este. Y la verdad es que es útil el metro. Parecían hormiguitas. Y la ciudad... Sin dejar sin olvidar, porque tenemos buena memoria de que hubo su sobrecoste. De que en las próximas ampliaciones hay que ser deben hacerse más racional. Para que definitivamente se complete el circuito y que sea una verdadera solución para el tema de transporte, bueno, pero tomando en cuenta el costo. No es una justificación de lo que yo voy a decir, pero la verdad es que si la humanidad se empeña en valorar realmente lo que costó cada una de las obras. Se construye otro mundo. Se construyen 10 mundos. Sí, eso estamos de acuerdo. Es la naturaleza humana. Mira, yo recuerdo una frase textual del hoy expresidente Leonel Fernández, siendo expresidente, cuando intentaba regresar después, en la campaña del 2004 fue que regresó, ¿no? Que él decía que el Estado Dominicano es una estructura jurídica al servicio de la corrupción. Y es verdad. Yo estoy de acuerdo con él. Y no se equivocó. Yo estoy de acuerdo con él. En eso no se equivocó. Y él era un buen... Donde se equivocó fue que no la desmontó. No. Y déjame terminar, no he terminado. Y él era un testimonio fiel de que eso era cierto. Sí. Yo siempre he dicho que yo coincido 100% con lo que dice el presidente Fernández. O sea, su análisis de la realidad, yo no tengo mayores diferencias. Las diferencias es con las políticas, las ejecutorias, que no se compadecen con su análisis brillante. Bueno, su papel, por ejemplo, en la mediación en Venezuela. Triste para mí. Triste, decir cómo... Porque está sesgada a favor de... Como un hombre que ha gobernado democráticamente durante 3 mandatos, porque tú puedes tener, yo tengo muchas diferencias con el doctor Leonel Fernández, pero decir que no gobernó democráticamente en el país... No sería un error. Es un exceso, sería un exceso. Es decir, y la verdad es que su papel y su visión, por lo menos doctrinaria, ¿no? Su visión de lo que debe ser la democracia, riñe con lo que él está apoyando en Venezuela. Así es. La realidad es que nuestras figuras políticas sufren la mayoría de esa enfermedad, por no decir todos, porque no me gusta generalizar, de decir una cosa y hacer otra. Pero fíjese, yo creo que en ese caso puede ser todos. Mira, yo he escrito, yo he sido muy insistente en Twitter, es la única que yo uso de las redes, y en mi columna en el periódico, sobre el problema de Venezuela. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el Congreso de la República Dominicana no se haya pronunciado sobre eso? Y yo entiendo, por ejemplo, que los legisladores oficialistas dirán, bueno, nosotros no queremos entrar en conflicto con un gobierno con el que tenemos relaciones y eso. Pero y el resto. Y el resto. Es decir, pongámonos en su posición. Es decir, ¿qué pasaría mañana? Yo me he hecho esa pregunta. Pero nosotros hemos reaccionado en el área con otros gobiernos muy duramente. Muy duramente. Recuerdo el de Honduras. A mí lo que me disgusta es eso. Si son mis amigos, la falta de coherencia. Los errores de mis amigos no son errores. Los errores de mis contrarios ideológicos, pequeños y a veces no son errores, los fustigamos. Esa incoherencia no me gusta. Pero al final por ejemplo, a mí no me gusta es parte de la naturaleza humana. Nosotros lamentablemente juzgamos dependiendo de a quién sea. Es verdad, pero tenemos que forzarnos a la coherencia. Por ejemplo, en el tema democrático, yo me opongo a todas las dictaduras, de derecha, de izquierda, de centro, a todo individuo que retuerza la ley para ejercer un poder personal. Yo me opongo donde quiera, aquí, fuera de aquí.
Entonces yo veo como esas posturas incoherentes. Lo de Maduro es totalmente excesivo. A mí me extraña, y yo digo que es una prueba de inteligencia y de integridad, que hoy hay personas que se atreven a defender ese régimen. Bueno, pero la verdad es que su comportamiento indica que al hombre no está bien. No, pero hace rato. No hace mucho. No hace mucho. Rato. Entonces, yo creo que antes la prensa dominicana tiene una postura, y cuando yo digo la prensa dominicana, sí, claro, en sentido general, ¿no? A pesar de que generalizar, hay excepciones, en estos casos hay excepciones. Por ejemplo, juzga con mucha, diría yo, pasividad ese régimen. Por ejemplo, la prensa habla de que Venezuela se encamina a una dictadura. No, Venezuela no se encamina a una dictadura. Es una dictadura, pero desde sus mismos inicios. Claro. Mira lo que ha pasado con el tema musical. Hay una red de orquestas infantiles en Venezuela, que es una de las cosas maravillosas. Hay un señor que se llama Gustavo Damader, que está al frente de eso. Gustavo Damader es un músico de fama internacional. Él dirige la Sinfónica, creo que Filarmónica de Los Ángeles. Y él ha heredado una posición de un programa que se inició mucho antes del chavismo, hace 40 años, que comenzaron a hacerse esa red de orquestas juveniles. Y Venezuela... Un acierto de Chávez, nombrarlo a él responsable. No, y Chávez lo apoyó en su principio. Sí, porque había mucho dinero. Sí, pero además era algo que reflejaba, le daba brillo a Venezuela. Era una cara buena de Venezuela. Por eso es que Venezuela tiene hoy magníficos directores de orquesta, magníficos concertistas, magníficos cantantes. Incluso algunos de los mejores tenores que hay hoy en día son venezolanos que están haciendo vida en Europa y en los Estados Unidos, donde hay plazas y donde hay oportunidad de tú desarrollar tu talento en ese campo. Pues sí, uno de los músicos de 17 años, un violinista, fue muerto en una de las disturbios. Sí. Murió incluso con el violín en la mano. Es una manifestación. El director Damader protestó y dio una declaración. Bueno, este hombre fue a la televisión, el presidente, y fue a decirle, a amenazarlo, y dice, bienvenido a la política, Damader, que sé qué cosa. Y tú sabes cuál fue la reacción del gobierno. Bueno, suspender una gira que tenía la orquesta por los Estados Unidos. 200 niños. Ha sido noticia mundial. 200 niños ha sido una noticia mundial. Es decir, es un grosero dictador. Es un hombre que no tiene ningún sentido ni siquiera de urbanidad. A mí me encantaría preguntarles a aquellos que dicen que van camino a la dictadura, ¿qué es una dictadura para ellos? Así es. Me encantaría preguntarles. Así es. Además, un gobierno que asalta el Congreso, que encarcela jueces. Hay 33 jueces exiliados en embajadas en Caracas. Oye, no hay manual que explique la actuación de la Asamblea Constituyente. Prostituyente, porque yo le llamo prostituyente. Sí, claro. Porque está actuando, es como si tuviéramos la Revolución Francesa, tomando decisiones, todos los poderes lo tienen. No, y aquí solamente hay dos, y muy tímidamente, solamente he leído de 2 miembros del Congreso Dominicano que se han pronunciado. Ito Bisonó, y ahora leí esta mañana por las redes que un diputado, creo que del PLD, pero creo que de la facción del expresidente Fernández, Víctor Suárez, creo que es de ASO. De Santiago, no es de Santiago. Es de Santiago, bueno, no sé de cuál, porque yo no lo conozco personalmente y no estoy muy familiarizado con esos nombres. Es un muchacho muy decente. Pero él se ha pronunciado. Pero el Congreso, ¿por qué no institucionalmente debería verse en ese espejo? Porque no es el caso, por ejemplo, de un diputado o otro legislador que agarraron en malas condiciones o haciendo algo impropio, que han metido preso. Es que este hombre asaltó al Congreso, suprimió al Congreso y creó una constituyente fraudulenta para anular los poderes del Estado. Bueno, incluso los jueces y todo eso. Nosotros entrevistamos aquí al vocero y yo le hice esa pregunta de cuál iba a ser la postura de la diplomacia dominicana. Y parece, aquí ratificó la posición justificada con el no intervencionismo de que Venezuela debe resolver sus asuntos, y es verdad, pero tenemos una corresponsabilidad de señalar. O sea, lo que pasa es que no estamos... Por lo menos de señalar el mal. Es que no estamos al final entrando a un terreno que no nos pertenece, porque está la Organización de los Estados Americanos que nos da la facultad de poder incidir de una forma pacífica a través de la Carta Democrática sobre la situación de Venezuela. Bueno, yo me he hecho esa pregunta miles de veces. No lo he entendido. Es decir, ¿cuál es la utilidad o cuál es la función de la Carta Democrática? Que fue lo que sustituyó el famoso TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene categoría, exacto, porque han sido ratificados
por los congresos de los partidos firmantes, de los partidos, de los gobiernos que suscribieron esa carta. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esa carta? Preservar o garantizar los derechos del pueblo frente a cualquier arbitrariedad de un gobierno, o defender la perpetuidad de un gobierno, defender a los gobiernos de la reacción de su pueblo. Vuelvo a la historia, se activó en el caso de Honduras, que ojo al Cristo, fue un proceso institucional, la destitución de Zelaya, respetuoso de la Constitución. Claro. Pero como era un partido de centro derecha, todos reaccionaron y se puso dura la OEA. Sí. Pero como ahora es una organización política que dice ser, porque no es de ninguna izquierda nada, que dice ser de izquierda, ahora todo el mundo está pasivo, porque es mi amiguito ideológico. Pero cuando tú analizas todo el chavismo, toda la historia del chavismo, está más próximo al fascismo que... No, totalmente. Yo nunca he visto nada de izquierda ahí. No. Ni de progresismo, nada, falso. Una retórica, claro, pero no una acción. Disfrazado. Además, él tiene la única virtud que se le puede atribuir al chavismo, es haber convertido a uno de los países con más recursos naturales del mundo en un país pobre donde no hay ni siquiera mantequilla. Sí. No, eso da la ganas de condición en la llorar. que viven de verdad es una locura. Y tú sabes cuál es mi preocupación, mi debemos verlo en insistencia, ese aspecto. porque he escrito mucho, he hablado mucho y soy incisivo con el tema, y es que yo tengo la creencia de que aquello que tú apoyas o con lo que tú te identificas es algo que posiblemente tú hagas. Sí, Y a mí me preocupa que una estructura política, la oficial además, esté coincidiendo con un régimen que viola todos los derechos, porque yo me pregunto, ¿y serían capaces de llegar hasta esos límites en República Dominicana? Claro. No, uno se pregunta... Porque si tú sancionas positivamente algo, que tú eres capaz de hacerlo. No, y yo me pregunto muchas veces, cuando veo el comportamiento, por ejemplo, de Leonel Fernández en el caso de Venezuela específicamente, ¿no? Yo digo, bueno, ¿será que ese es el modelo que él cree que es el ideal para el país y que no pudo establecerlo aquí porque no había las condiciones concretas, como dicen los marxistas, de válida? Porque en Venezuela se han podido hacer eso, porque Venezuela es un país muy grande. Invadir a Venezuela, ocupar a Venezuela es un error. Tú tienes que hacerlo con 2 millones de soldados y no hay. Y el costo sería... sería una locura. Sería una locura. Pero en la República Dominicana no. En la República Dominicana tú le cierras 2 mercados y ya, pura y simplemente. Además, ¿de qué vamos a vivir? Esto no es una autarquía, ¿no? Y Venezuela casi lo es por el petróleo, por el gas natural y por todas esas cosas. Por ahí tenemos este reto. Nada, esperamos que la racionalidad gane las mentes de nuestros representantes, porque están actuando en función de su propia visión, no la del pueblo dominicano, que se identifica con el pueblo venezolano, no con las autoridades venezolanas, sino con el pueblo. Pues don Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y les deseo a Homero un feliz resto del día. Y que tenga la oportunidad de cumplir muchos años. Que el futuro me depare ser parte de un coloquio semanal. No, y que yo tenga el privilegio de compartir contigo todos tus cumpleaños. O sea, que usted quiere el mismo tiempo de ser que muchos años. Muy bien, esa es la actitud. Muy bien, caballero. Gracias por estar con nosotros, Miguel.